La batalla por los cambios al App Store no se detiene y en este video te traigo nuevas noticias de lo que está pasando en Estados Unidos, lo cual pudiera tener un impacto en este lado del mundo. Así que comencemos. Si has seguido este canal bien de cerca, debes de conocer lo que está pasando en Estados Unidos entre Apple y Epic Games y cómo esta batalla legal todavía no ha terminado luego de 4 años todavía en los tribunales. En la decisión inicial de este caso se estableció que los desarrolladores tienen el permiso de poder colocar un enlace dentro de su aplicación para que los consumidores puedan tocarlo y puedan ir a hacer cualquier compra que quieran hacer en una web. Un punto bien importante para estos desarrolladores, como es el caso de Epic Games, para que puedan entonces evadir esa tarifa que Apple cobra de 30% por cada transacción. Sin embargo, el gran problema de todo esto resultó cuando Apple reveló que para poder tener acceso a esta función de poder tener un enlace directamente en la aplicación para hacer una compra, los desarrolladores tenían que pagarle a Apple 27% de cada compra que se haga, aunque se esté haciendo fuera del App Store, lo cual realmente es solamente un ahorro de un 3% por cada transacción comparado con lo que cuesta hacer la compra dentro del App Store. Esto provocó que las compañías que critican bastante a Apple se quejaran y en el caso de Spotify, la compañía mencionó que Apple no se detendrá ante nada para proteger las ganancias que exigen a costa de los desarrolladores y los consumidores para que se pueda mantener el monopolio como ellos lo han llamado. Epic Games por su parte mencionó que estos cambios que ha hecho Apple son realmente anticompetitivos y que afecta todo lo que se estableció en esa orden judicial inicial. También menciona que mata la competencia de precios porque obviamente pues no hay una alternativa realmente a la hora de tener estos sistemas de compra porque el ahorro entre comillas es 3%, algo que te estaré explicando que realmente es totalmente falso. En realidad es absurdo que la diferencia sea solamente de 3% cuando se hace una compra dentro del App Store o cuando se hace fuera, por ejemplo en una página web. Esta diferencia de precio no es una realmente que valga la pena hacer y es por esa razón que muchos desarrolladores no han optado por utilizarla. Según los reportes, ningún desarrollador importante de compañías grandes de tecnología o que publican aplicaciones en el App Store han hecho la solicitud para poder elegir este sistema de poder hacer compras fuera del App Store utilizando un enlace dentro de su aplicación. Así que realmente pues como mencioné, prácticamente ninguna compañía importante lo ha hecho y Apple solamente reporta que 38 solicitudes se han hecho de las más 65,000 personas o compañías que son desarrolladores dentro del App Store, lo cual demuestra pues que obviamente esta diferencia de 3% para nada es algo que motive a estas compañías a optar por este nuevo sistema. Ante todo esto que está pasando, pues ¿cómo reaccionó la jueza cuando Apple presentó esta nueva tarifa de 27%? Pues según los reportes dentro de lo que se está diciendo en el tribunal, la jueza que se llama Rogers mencionó que cuestionó el estudio que utilizó Apple para poder llegar a esta tarifa de 27% porque dijo que en el estudio también se encontró que la mitad de lo que sería esa tarifa sería algo un poco más razonable. Supuestamente se mencionó que en el estudio hasta un 12.3% de comisión cuando se hace una compra fuera del App Store sería algo más que suficiente, pero supuestamente según Apple este estudio está bastante equivocado y se supone que sea más o menos un 17% como el punto más bajo de lo que pudiera ser, pero obviamente Apple optó por subirlo un poquito más y llevarlo al 27%. Apple obviamente quiere extraer lo máximo que pueda utilizando estos métodos externos al App Store porque ellos aseguran que ellos tienen que recibir un dinero, por ejemplo la parte de distribución de las aplicaciones dentro del App Store, como también las herramientas que Apple le provee a estos desarrolladores para poder crear estas aplicaciones. Pues Apple se merece un porcentaje bastante grande, como sería en este caso 27%. Sin embargo, así como hemos visto en la Unión Europea, realmente hay otras alternativas para poder pagarle a Apple lo que realmente le merece. Apple sí tiene que recibir un porcentaje de dinero por todo el trabajo que hace, pero realmente no debe ser un 27% cuando ellos realmente no están procesando ninguna compra porque se está haciendo en la web. Es aquí donde se encuentra lo más absurdo de todo esto y es como dice Epic Games en sus quejas ante Apple, y es que los desarrolladores tendrán que pagarle a Apple por la comisión de este 27% por una compra que se haga en la web, pero también tienen que pagarle a una compañía de terceros que procese ese pago que la persona está haciendo
haciendo en la web, y cuando sumas ese 27% más quizás un 1 a 3% por cada transacción que se haga utilizando métodos de pago como por ejemplo PayPal u otras compañías, pues realmente estamos llegando a ese mismo 30%, y en algunos casos pudiera ser hasta más de lo que Apple cobraba anteriormente, ese 30% dentro del App Store. Ahora bien, considerando todo esto, ¿qué pudiera estar pasando para que en Estados Unidos tengamos alguna solución? Y es que desafortunadamente, al menos que pase algo drástico, no estaremos viendo ese cambio que muchas personas desean. Debemos de recordar, como te mencioné en mi pasado video sobre la demanda del gobierno de Estados Unidos contra Apple, que en esta demanda no se habla nada sobre la parte de tener acceso a tiendas alternas como está sucediendo en la Unión Europea. En esta demanda del gobierno de Estados Unidos contra Apple solamente se menciona estos aspectos de los pagos para que haya un poquito de mayor flexibilidad a la hora de hacer compras dentro de este ecosistema de Apple, que las personas sí pueden hacer compras fuera de lo que se tiene en este mercado de Apple, pero realmente no hay una alternativa para poder tener acceso a tiendas alternas como se ha establecido ya en la Unión Europea. La realidad del caso es que lo que las personas quieren en Estados Unidos y obviamente en Latinoamérica y en otros países es que se puedan tener acceso a tiendas alternas, o incluso que se puedan instalar aplicaciones directamente desde un navegador para que no tengas que utilizar los servicios de Apple y que tengas acceso a tener más opciones a la hora de lo que puedes hacer con tu dispositivo. Lo más triste de esta demanda entre Apple y Epic Games es que luego de 4 años todavía no se ha resuelto, y el problema más grande de todo esto es que la decisión que se tome en este caso realmente, como te mencioné, no es lo que las personas quieren. Sin duda alguna sería algo bueno de que podamos hacer una compra fuera de esa aplicación en el App Store para quizás tener un ahorro de lo que podemos comprar, por ejemplo una suscripción o monedas o un juego, que podamos tener un pequeño ahorro a la hora de hacerlo en la web. Pero lo que las personas quieren realmente es que podamos tener más control de las aplicaciones que podemos instalar en nuestros dispositivos. Mi queja mayor ante todo esto es que si yo compré el iPhone o si yo compré un iPad, es un poco molestoso que Apple sea la compañía que diga qué exactamente puedo hacer con él, qué tipo de aplicaciones puedo instalar, cuando realmente yo compré el teléfono y pues puedo tener yo el control de lo que quiero tener en el mismo. El argumento más válido y algo que muchas personas han dicho en mis comentarios es que el iPhone y el iPad deberían funcionar como funcionan las computadoras de Apple, en las cuales hay un poco de mayor flexibilidad a la hora de decidir cuáles aplicaciones o servicios puedo instalar. No tengo que instalar aplicaciones solamente a través del App Store, sino que puedo descargarlas desde Safari o cualquier navegador e instalarlas en mi computadora y usarlas sin ningún problema. Pues eso mismo es lo que las personas quisieran que sucediera con el iPhone y el iPad, algo un poco similar a lo que está sucediendo en Europa, aunque incluso algunas personas quisieran que fuese un poco más flexible de lo que Apple ha hecho en esta región. En mi opinión, Apple lo que tiene es un poco de miedo a la competencia, ya que hemos visto el efecto que puede tener cuando se abre este mercado de aplicaciones. Debemos de recordar que hace menos de un año Apple no permitía la llegada de los emuladores de juegos, pero tan pronto se anunció que en la Unión Europea pues obviamente se permitiría, porque habría más flexibilidad a la hora de instalar aplicaciones, pues Apple cambió las reglas a nivel mundial y ahora sí permite la llegada de estos emuladores, lo cual demuestra que si realmente hay competencia, pues Apple tiene que cambiar y evolucionar para poder mantenerse competitivo. Creo que sin duda alguna el cambio que muchas personas quieren, incluyéndome a mí, de que se puedan tener tiendas alternas y más flexibilidad a la hora de instalar aplicaciones, estará llegando a través de Europa, que esa región le fuerce a Apple a que haga un cambio a nivel global, que estas políticas que están disponibles en Europa también lleguen a otras regiones y países. Debemos de recordar que Apple está bajo presión tanto ahora mismo del Reino Unido como también de Japón, otros países y otras regiones en las cuales muy prontamente quizás se estarán permitiendo la llegada de tiendas alternas. Así que si vemos cada vez que más países cambian sus leyes para forzar a que Apple permita tiendas alternas, pues yo creo que en algún futuro cercano a Apple no le quedará más remedio de que tenga que traer todas estas políticas, todos estos cambios de cómo es que funciona el iPhone y el iPad a un nivel global. Obviamente yo aquí en este canal seguiré bien de cerca todo esto que está pasando, así que si tú quieres mantenerte al tanto del futuro del App Store y cómo estarán funcionando los iPhone y el iPad en un futuro, mantente suscrito a este canal si todavía no lo has hecho, y si te gustó este video dale like, eso nos ayuda un montón. Ahora que hemos llegado al final, ¿qué piensas tú sobre todo esto que está pasando? ¿Qué te gustaría ver que pasara en el iPhone?
¿Eres del grupo de las personas que quiere más flexibilidad o quisieras que sea un poco más cerrado como ha sido durante los pasados años? Déjame saber tu opinión acá abajo. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego!